Saludos, querida comunidad de música, ministerio y más. Estamos de lujo, una edición especial de nuestro programa, de nuestro podcast. Esta noche desde Lima, Perú, con un invitadazo, invitado de lujo, manteles largos para esta entrevista, de verdad. Sergio Villanueva, desde Chicago. Sí, desde Chicago. Gracias, Dani, por tenerme aquí en tu podcast, en este espacio. Finalmente pudimos conocernos en persona. Me habías hecho una entrevista virtual hace tiempo atrás, pero una sorpresa de encontrarnos aquí y poder entonces ya saludarnos en persona, charlar en persona. Gracias, brother. Exactamente. Para mí es un honor, de verdad. Gente que ha tenido, pues, ha dejado un legado, porque eso es lo que tú has hecho. Miren, familia, si no conocen quién es Sergio Villanueva, solo les garantizo que alguna de las canciones que él escribió o sumó para alguna de las canciones, ustedes la cantaron. Así que vamos a estar charlando de algunas cositas. Esta entrevista, la idea es que no sea muy larga. Sin embargo, a veces nos gana la emoción. Eso va a estar difícil. Yo hablo mucho, brother. Entonces voy a tener que contenerme. Dominio propio. Vamos al punto. Vamos a intentarlo. Y si no, hacemos una parte 2, no pasa nada. Dale. Pero bueno, en términos generales, ¿cómo te defines? ¿Quién es Sergio? Mi hijo de Dios, salvado por gracia, que ama al pueblo de Dios y quiere servirlo fielmente. Listo. ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? Cuando niño, en mi natal México, mi mamá me llevaba a mí y a mis hermanos a la iglesia desde pequeñitos. En ese tiempo mi papá no caminaba con Dios, pero mi madre, una mujer muy piadosa y muy fiel a buscar al Señor, nos llevaba. A los 11 años, escuchando un mensaje sobre el futuro del mundo y del ser humano, yo me hago a mí la pregunta, ¿qué pasaría de mi vida si yo vengo a la iglesia y yo conozco de Dios, pero yo nunca le pido a Cristo que sea mi Salvador? Y a los 11 años hice esa oración. A los 11 años me bauticé por la gracia de Dios y seguí mi caminar. Con el tiempo mi padre se vuelve no solo cristiano, pero después termina siendo pastor. Y entonces yo pasé mi adolescencia ya dentro de una familia pastoral, sirviendo, y ahí es donde empiezo a servir en el área de la música, de la alabanza y todo eso. Pero así fue mi inicio, conocer al Señor cuando niño, escuchando un mensaje de la palabra. Excelente. ¿Y cómo fue el asunto de que te llamó la atención la música? Desde chico siempre me gustó la música. A mí y a mi hermano. Soy el mayor de 4 y somos 2 hombres, 2 mujeres. Entonces mi hermano es un año menor que yo y compartíamos muchos gustos musicales desde mi adolescencia. Oíamos mucha música en inglés. Te estoy hablando que mi adolescencia fue en los 80s. Entonces, en aquellos tiempos, en los años 80s, la música cristiana en inglés, por supuesto, Michael W. Smith, Carmen, y grupos un poquito más rockeros como Petra, Stryper. Entonces, nos gustaba mucho eso. Mucha gente de la iglesia no le gustaba que oyéramos eso, porque decía que esa música no era de Dios. Mi hermano y yo nos encantaba, nos traían discos de los Estados Unidos y cassettes, y como a mí siempre me gustó mucho, a los dos nos gustó mucho la música en inglés, estudiamos las letras, nos ayudó para aprender mucho inglés, pero nos motivaba nuestra fe. Mi papá como que no estaba muy seguro si era música que honraba a Dios o no, hasta que en mi adolescencia yo paso por una crisis de fe. Ya me interesaba la música, ya me había empezado a involucrar en la alabanza de mi iglesia local. Después de haber asistido a un congreso en los 80s de alabanza y oración que tuvo un impacto muy grande en mi vida, y que yo regreso a mi iglesia diciendo, yo quiero ser parte del equipo de alabanza, y ahí empiezo. Pero luego de esas ocasiones que Dios permite que pasemos por desiertos para enseñarnos que Él está ahí, lo sintamos o no lo sintamos, yo paso por una crisis de fe, me hago muchas preguntas, de verdad estoy sirviendo a Dios por quien Él es, está Dios conmigo, no lo está, a veces lo siento, a veces no lo siento. Me recuerdo a alguien diciéndome, no, mira, porque esa era mi excusa, ya no siento a Dios como lo sentía antes. Y alguien me dice, no, mira, tú arrodíllate al lado de tu cama una noche y tú hazle como Jacob, Señor, no me voy a parar de ti hasta que no te sienta. Yo le dije, ¿tú crees? Sí. Esa noche me arrodillé. Claro, me sentía medio mal con Dios porque me había enfriado espiritualmente, aunque seguía estando en la iglesia, seguía estando en el grupo, pero yo sabía que mi corazón estaba ahí. Me puse de rodillas y le dije esto a Dios, Dios, yo sé que no hemos hablado mucho tiempo, pero yo quiero sentirte.
Wow. Quiero sentirte y no me voy a parar de aquí hasta que no te sienta. ¿Sabes qué pasó? No sentiste nada. Me sentí que quedé dormido, no sentí nada. No sentí nada. Más coraje me dio con Dios. Señor, ¿por qué te di la oportunidad, Señor? Me dejaste aquí. Pero Dios tenía un propósito, porque Dios quería enseñarme que no es por mi sentir. Emociones. Así pasaron los días. Yo ya no pude más y yo le dije a mi papá, tengo que sentarme porque no. Mis papás lo notaban y ellos me decían, ¿qué tienes? Y como todo adolescente de 17 años, no, estoy bien, no tenía nada. De todas maneras tenía que ir a la iglesia porque mi papá es pastor. Cuando llegaba a casa, agarraba un cassette, lo ponía en el tocacassettes y me sentaba a escuchar música. Y un día llego de un servicio en la iglesia, las luces apagadas, agarro el cassette, ni siquiera veo cuál es, lo pongo y era un cassette de Michael W. Smith. Un cassette que sacó en 1988 que se llamaba Eye to Eye, de ojo a ojo. Sí. Y en la última canción del lado A, porque era un cassette, es una canción que se llama I Miss the Way. Yo extraño la manera. Y esa canción, él está cantando a un amigo que le dice, había una vez un joven que amaba a Dios con todo su corazón. Uy. Y ahora se ha alejado, está caminando por otros caminos, su corazón lejos. Y luego en el coro dice, extraño la manera como yo te veía amar a Dios. Y al final del coro dice, en el rincón más triste del cielo, Dios Padre derrama una lágrima por ti porque Él también te extraña. Wow. Cuando yo escucho eso, sabiendo cómo he estado frío con Dios, según yo diciendo que no siento nada, y yo me imagino a mi Padre Celestial extrañándome, eso me conmueve tanto, me hace sentir por un lado humillado por mi egoísmo, pero por otro lado amado, de que mi padre me extrañaba. Y por otro lado me dio mucho coraje con el enemigo, porque yo me imaginaba al enemigo riéndose. Mira cómo te tengo. En ese momento, por una canción que Dios me recuerda eso, verdades, me paro, me arrodillo y dije, el enemigo no más se va a reír de mí. Yo le dije a Dios, Señor, perdóname por mi egoísmo. Y le dije, no me importa si te siento o no te siento. Tú me has llamado a vivir por fe. Y la vida del cristiano es por fe, no es por sentimientos. Tú eres mi Dios, Jesús es mi Salvador y yo te voy a seguir. Pregúntame si sentí algo. No sentí nada. Fue una oración muy consciente, pero no fue... Claro, estaba muy conmovido, pero no es como que tuve una experiencia espiritual. Sentí a Dios ahí y cantándome, hablándome. Mi imaginación estuvo ahí. Pero hubo una convicción de decir, este caminar es por fe. Entonces yo tengo un aprecio muy especial por la música. Sí. Después que mi padre vio eso y que yo le conté la historia de cómo Dios usa una canción de esa que otros decían, no, esa música no está bien. Y cómo Dios usó una canción así para recordarme que Él me amaba, Él se volvió un partidario de la música cristiana en inglés, de cualquier tipo, pop, rock. Y después Él mismo nos compraba discos y cassettes. Y esa fue una experiencia que tuve de cómo Dios usó la música. Y eso me animó a entonces empezar a componer y a escribir canciones ahora en español y a seguir sirviendo a la iglesia a través de la música. Y eso es parte de mi viaje de fe. Bueno, tú tienes demasiadas historias, y esa es solo una, pero como ya hicimos una entrevista anterior en donde hablamos un poco de lo que es la composición y las temáticas, los temas en los cuales has estado inmiscuido, hoy quiero centrarme un poquito más en la parte ministerial. Claro, tú dijiste, incluso en la conferencia ayer dijiste, tu rol cambió en la iglesia y ahora eres pastor de la iglesia latina, del área latina, de la iglesia del pueblo. Iglesia del pueblo. Ajá. Sin embargo, la parte pastoral la vamos a dejar para otro podcast. Ok. Recuérdame el nombre de tu primera banda, con aquella que hiciste música electrónica. Antena. Antena. Ajá, Antena. Ajá. Busquen la música de Antena. Antena. Sacamos un disco que se llamaba Tecnopop. Exacto. Yo recuerdo, yo de hecho los tengo por ahí y todo. Muy buenos, muy buenos. Que este año cumple 20 años ese disco. Mira. Pero vas componiendo las canciones
Y voy a hacer un salto grande ahora. Ajá. Voy a hacer un salto grande porque hasta donde recuerdo, perdón si me faltó algo, pero Sí. hiciste el disco de Gracia y Verdad, ¿ok? Pero no salió como Sergio Villanueva, salió No, como Gracia y Verdad. ¿Es para la organización o para la iglesia? Sí. Sí, en ese tiempo, nuestra iglesia, Iglesia del Pueblo, que nos pueden buscar también en línea, iglesiadelpueblo.org, es una iglesia de latinos a las afueras de Chicago. En ese tiempo queríamos hacer un brazo de la iglesia que proveyera recursos para las iglesias locales latinoamericanas. Y no le queríamos poner Iglesia del Pueblo, entonces viendo cómo la gracia y la verdad, que son fundamentos del Evangelio, dice que Jesús, lleno de gracia y de verdad, viene a proclamar su reino. Gracia y de verdad identificaban mucho como lo que queríamos hacer. Entonces hemos siempre querido ser una iglesia donde la cultura sea gracia y verdad. Gracia hablando del don espiritual que Dios nos da al llenarnos de su espíritu, verdad, la palabra revelada de Dios en la escritura. Entonces eran valores que teníamos, y entonces hicimos ese disco en el 2014, ya cumplió como 10 años, y esas fueron ya canciones que yo escribí para mi iglesia local, con el propósito de que no fueran solo canciones, otra vez, que me hagan sentir bonito, pero que me dieran verdades de la palabra, que yo pudiera cantar, la iglesia pudiera cantar, se las pudieran aprender, y proclamar la escritura. Hay canciones basadas en Romanos, hay canciones basadas en Colosenses 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fue producido por el mismo que produjo Antena Tecnopop, que es Alex Allen. Alex Allen produjo Antena Tecnopop, y 10 años después produjo Dios de toda gracia, gracia y verdad. Así se llama la canción, que es el disco. Está en Spotify. Este año yo creo que lo voy a cambiar bajo mi nombre, porque mucha gente no lo conoce, y como que quiero consolidar mucho lo que hice en aquellos tiempos. Ahora que estoy como en otra etapa grabando otras canciones, pero quizá consolidarlo todo. Entonces quizá pronto vean algunas de esas canciones bajo Sergio Villanueva. Y sería fabuloso. Sumaste mucho a canciones que salieron en los 90s, los 2000, es Navidad, es Día de Jubileo. Es Día de Jubileo, que cantó Danilo Montero. Ajá. Esta otra que decías hoy de mañana en el taller. Hoy siempre te alabaré. Hoy siempre te alabaré. Y bueno, y son algunas, porque de verdad que yo estaba chequeando y dije, no, son varios títulos. Pero siempre fue como hacia otros. Entonces, cuando yo encuentro la música a tu nombre, me llama la atención tu disco último que salió hace 2 años, Aeropuerto. La primera canción es Aeropuerto. Todo el disco se llama Antes que se acabe el mundo. Antes que se acabe el mundo. Pero tienes una canción que se llama Aeropuerto. Aeropuerto, Te voy a decir lo que yo pensé cuando vi los títulos y todo. Dije, este brother está loco. Pero hay que escuchar. O sea, lógicamente uno puede por el título simplemente confundir, pero cuando escuchas dices, wow, te deja pensando. Y siento que hay una evolución en la composición, aunque algunas de las canciones son antiguas. Pero hay una evolución en la composición, porque ya no es del típico, entre comillas, del típico te alabo, te bendigo y cosas así, sino es como una expresión muy personal, muy personal. Háblanos hasta del disco. Antes que se acabe el mundo. Iba a decir hasta que se acabe el mundo. Sí. Antes que se acabe el mundo. Que se acabe el mundo. Antes que se acabe el mundo tienen que escucharlo, bro. Por favor. Porque yo antes que se acabe el mundo tenía que grabarlo. Antes que se acabe el mundo fue una idea que surge cuando yo estaba por cumplir 50 años. Al ya acercarme a cumplir 50, pues tú empiezas a hacer un recuento de la vida, ¿verdad? Los primeros 50. Mis primeros 50, exacto. Dios permita que vengan, no sé si los llegue a cumplir los segundos 50, pero lo más cerca que Dios me pueda mantener antes que nos llame a su presencia. Quise hacer un recuento no solo de mi vida, pero de mucho de mis experiencias. Obviamente uno termina plasmándolas en canciones. Entonces yo siempre he tenido como dos cariños muy especiales al componer. Uno, la iglesia local. Escribir para que la iglesia cante. Pero hay otra, y que ese lo exploré mucho en Antena, y eran canciones
más tipo cantautor, canciones que a lo mejor no caben un domingo en la mañana en un servicio, pero quizá tú las puedes escuchar en tu carro manejando, te recuerden de Dios, te hablen de quién es Dios. Tenía muchas canciones así, escribía para otra gente canciones así. Y entonces, al cumplir mis 50, yo quería escoger algunas de esas canciones y volverlas a grabar. Entonces yo le digo a mi esposa, mi amor, ¿qué tal si para mis 50 celebramos de esta manera? Y ese pudiera ser como un regalo de mi esposa, de mis hijos, de la familia, para mí. Y así lo hicimos. Entonces, un buen amigo, productor argentino, Federico Lepré, Fede, platico con él y le digo, mira, tengo esta idea, y le encanta la idea, y le empiezo a mandar las versiones originales de cada una de estas canciones. Aeropuerto es una canción que por eso te digo que quiero consolidar lo que he hecho, porque Antena no solamente tuvo el álbum Tecnopop, tuvo otro álbum que quedó como en limbo, porque nunca salió. Se llamaba Cosmovisión y nunca como que estuvo en plataformas, pero ahí venía, llegamos a cantarlas en varios conciertos. Aeropuerto, Astronauta, Éxodos, que era otra canción que cantábamos con Antena, y que quedaron como en el aire. Entonces, pero fueron canciones muy cercanas a mi corazón. Intenciones era otra que se grabó para Antena también. Entonces yo le mando a Fede Lepré las versiones originales. Escribí una canción para una hermana, Marisol, que cantaba en las cruzadas de Luis Palau. Wow. Y le escribí varias canciones en un proyecto que se llamó Agridulce. Si buscan Marisol Agridulce, esa canción Agridulce yo la escribí. Otra que se llama Festival, otra que se llama no me acuerdo pero la otra es Un Millón de Arcoíris. Y Un Millón de Arcoíris siempre me gustó. Y esa canción estaba escrita desde un punto de vista muy evangelístico, precisamente por las cruzadas en las que ella iba y cantaba con Luis Palau. Rey de las Américas. Y en Rey de las Américas está en su disco, eso también lo escribí. Hay una parte donde Luis Palau habla. Entonces es muy lindo para mí volver a escuchar esa canción. Algún día me gustaría volver a hacer una versión, quizá yo cantándola, porque Rey de las Américas cuenta cómo Jesús es el rey y habla de nuestras tierras, de las cordilleras, de los ríos de Latinoamérica, hace como un recuento de toda la iglesia en Latinoamérica y poniendo a Cristo como el Rey de las Américas. Y Luis Palau le mete en un pedacito de uno de sus mensajes. Lo produjo Alex Allen también. Entonces, cuando yo quiero hacer Antes que se acabe el mundo, recopilo estas canciones, le digo a mi esposa, ¿por qué no me haces una lista de las canciones que más te tocan a ti, te gustan, de las que he escrito? Y yo hago mi lista y luego las comparamos. Y cuando lo hacemos, llegamos a la conclusión, tenemos 10 canciones. Hubo una canción que grabó Edgar Lira, que se llama Algún Día, que yo escribí cuando muere mi abuelito, pero que después Edgar Lira la usa para cuando muere uno de sus integrantes, en un accidente que ellos tienen, uno de sus guitarristas, Paulino, en un choque que tiene la banda de Edgar Lira. Locura. Chocan, pierden a su guitarrista, y con el tiempo ellos ya cantaban esa canción. O sea, Edgar, cuando yo le enseño varias canciones a Edgar Lira, que nos conocimos desde jóvenes en México, le gusta esa canción, la graba, y luego ellos pasan por eso y se vuelve una canción muy significativa para ellos. Y entonces Edgar la vuelve a grabar en otra versión, cobrando ya otros matices, ¿no? Entonces yo tenía muchas canciones así, las junto, hago una recopilación de 10 canciones, que al final una no la pudimos grabar, como que no quedaba musicalmente. Esa canción algún día no la metimos, pero hubo una canción que escribí en pandemia, que se llama Aprender a Vivir, porque en pandemia todos nos encerraron y no podíamos vivir. Y la ironía de Dios, que Dios nos pone en pausa la vida para que nosotros aprendamos a disfrutar la vida. Entonces la canción se llama Aprender a Vivir. De ahí sale la línea Antes que se acabe el mundo, porque la canción dice, antes que se acabe el mundo, debo de aprender a vivir. Wow. Entonces hago la selección y las empezamos a grabar con Fede. Y lo interesante, Dani, es que cuando yo pongo todas estas canciones, 10 canciones, en un orden, van contando una historia. La idea es que tú escuches el álbum de comienzo al final, porque tiene un comienzo en Aeropuerto, precisamente. Aeropuerto es una canción que yo escribí un día que llegué al aeropuerto y vi personas despedirse y vi personas recibirse. Unos llorando porque unos se iban, otros alegres porque otros llegaban. Y dije, este es un retrato de la vida, esa es la vida. Unos llegan, otros se van. Y como en un aeropuerto hay muchos rumbos que tomar, la vida, hay muchos rumbos, pero hay solo un camino que te va a llegar a la terminal, dice.
a la terminal. Y entonces el coro dice, este mundo es un aeropuerto, no es mi hogar. A todos nos gusta la experiencia de ir a un aeropuerto y viajar, pero nadie quiere vivir en un aeropuerto. Claro. Como la película de Tom Hanks, donde vivía en un aeropuerto. Al principio es la novedad, pero después es cansado. Claro. Como vivir en este mundo. Por un tiempo es novedad, pero después dices, ¿qué más hay? Porque estamos de paso, como dice la Escritura. Vamos rumbo a la ciudad que Él tiene preparada para nosotros. ¿Qué es lo que dice la canción? Este mundo es un aeropuerto, no es mi hogar. Yo solamente soy un pasajero rumbo a la ciudad.